Don de lenguas y profecía. Queridos hermanos, dentro de los dones que el Espíritu Santo da a los miembros de su iglesia está el don de lenguas. Es uno de los dones que más curiosidad y misterio envuelve, y a falta de una formación firme en la fe, suele confundirse o adjudicarse a quien no lo tiene. Para algunos es algo así como un señalamiento o preferencia de Dios, puesto que no todos tenemos ese don. Para otros es una manifestación de Dios para que de alguna manera podamos palparlo. Pero incluso para alguien más es una especie de distinción, de encumbramiento. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre este don de Dios? Escuchemos la primera carta de San Pablo a los Corintios. Busquen sin descanso el amor, pero también anhelen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Quien habla un lenguaje misterioso no habla a los hombres, sino a Dios, pues impulsado por el Espíritu, dice cosas misteriosas que nadie entiende. En cambio, quien profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Quien habla un lenguaje misterioso se edifica a sí mismo. Quien profetiza, en cambio, edifica la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de hablar un lenguaje misterioso, pero más aún el de profetizar, pues es de más utilidad quien profetiza que el que habla un lenguaje misterioso, a no ser que lo interprete para que la iglesia sea edificada. Supongan ahora, hermanos, que al ir a verlos hable un lenguaje misterioso. ¿De qué les serviría si no les comunico una revelación, un conocimiento, una profecía, una enseñanza? Si cuando hablan no lo hacen en una lengua que se entienda, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Es como hablar al viento. Antes de entrar en discusiones estériles de si tal persona en tal evento tuvo el don de lenguas o no lo tuvo, antes de querer sacar el premio mayor en como lo entendemos, una preferencia de Dios, el apóstol nos dice que antes de todo eso hay que buscar el amor. Una llamada de atención precisa y sólida que nos va a mantener en el buen camino. Lo más importante es, pues, buscar sin descanso el amor. Sin embargo, también San Pablo nos invita a buscar, anhelar, dice el texto, o sea, tener el deseo vehemente de conseguir algo, los dones espirituales. Y menciona en este pasaje dos de ellos: el de la profecía y el lenguaje misterioso o don de lenguas. Y aquí hay algo interesante que considerar. A menos que alguien, ya sea el mismo hablante o alguien más en la asamblea, interprete el significado de lo dicho en lenguas, esas palabras, suspiros o gemidos no son útiles para la edificación de la iglesia. Sirven para hablar con Dios, sí, y eso pues no es algo menos valioso, pero ese valor lo recibe solamente quien lo habla. No quiero ni de casualidad insinuar que hablar en lenguas no es útil o no es bueno. Lo es, pero es, si me permiten la expresión, una especie de conversación privada entre dos: el que habla y el que escucha, la persona y Dios. Por lo tanto, no debemos andar de metiches queriendo saber de qué hablaron, qué dijeron, cómo, cuándo, para qué. Y tampoco nos debe de asustar, y menos andar queriendo determinar si realmente es don de lenguas, o es una broma, o es un engaño, si es fingimiento o no lo es. Eso es cuestión de dos, punto.
Allá la conciencia del que pretenda usar este don para, como luego dicen, llevar agua para su molino, o sea, para jalar adeptos, haciendo aparecer un don de Dios sencillo y simple como algo espectacular, que llama la atención y que nos puede llevar, como a Simón, a querer impresionar o deslumbrar a los hermanos y figurar como un gran personaje, ¿sí? Y si no vayan a pensar que estoy hablando de Simón Pedro, busquen en Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante, para que vean de qué Simón es. Esto claramente va en contra del amor, tanto a Dios como al prójimo, al que San Pablo nos indicó ya al principio que hay que buscar sin descanso. Insisto, el don de lenguas es precisamente un don, un regalo que recibe aquel al que el Espíritu Santo se lo quiere dar. Si este don es para quien lo recibe o para quienes están con él o ella, motivo de escándalo, de envidia, de codicia, es decir, si esta manifestación de Dios no solo no aprovecha por no entender lo que se dice, sino que al contrario es causa de pecado, ya podemos ir viendo que no proviene de Dios. Por otro lado, el don, porque también lo es, de la profecía, es muy útil, así lo dice el texto, para la edificación de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia fundada por Cristo, en aquel pasaje de Mateo capítulo 16. En este pasaje Jesús le da las llaves del reino a Pedro, el primer papa, y desde ahí se han pasado la estafeta 266 más hasta llegar a su santidad Francisco. A ellos les ha correspondido ser profetas y orientar a la iglesia. Sin embargo, los demás, pues no estamos en calidad de observadores. Todos y cada uno de los bautizados estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados a edificar la iglesia. Qué bonito cuando cantamos aquel cantito de yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Pero la iglesia no solo se edifica con cantos, se requiere más, mucho más. Necesitamos ser valientes para denunciar lo que está mal, denunciar los hechos, no las personas, para no caer en ser dedos o ser chismosos. No es lo mismo manifestar que el aborto está mal y participar en 40 días por la vida públicamente que andar señalando públicamente a fulanita o a cetutanita por practicarse un aborto. También se requiere valor para anunciar el evangelio, y más que con palabras, con la forma de vivir, siendo atento y amable con quien me tope, siendo paciente con el desesperante, siendo cordial con el intolerante, visitando al que está solo, ayudando al que lo necesita, aunque me caiga gordo, orando por los que me hacen daño, siendo dócil y obediente, aceptando las ideas de los demás, aunque las mías sean mejores según yo, aceptar también el punto de vista del otro. Finalmente hay 3 objetivos para hablar y profetizar. Fíjense, edificar, exhortar y consolar a los hombres. Y estos objetivos no están dirigidos solo a los bautizados, no nada más son para los compas, sino para todos los hombres. Edificar es construir, dar cuerpo, dar forma, ayudar a las personas a sentirse bien haciendo el bien. Es practicar el amor y es convertirse en personas completas, alegres, positivas. Exhortar es llamar la atención, es jalar las orejas, es corregir, es invitar a los demás a ser cristianos de los buenos, de los discípulos de Jesús, invitar al cambio, a la conversión. Consolar es aligerar la carga, llevar ánimo, llorar con el que llora, compartir penas, dolores, sufrimientos, ser solidario. Si has recibido el don de lenguas, enhorabuena, aprovéchalo y habla íntimamente con el Señor. Pero no te olvides que también estás llamado a ser profeta, a edificar la iglesia del Señor. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.